Ok, a ver, vamos a desentrañar esto. Hay que imaginarse la escena. Sí, Un erudito bíblico, un tipo que se dedica a estudiar lenguas semíticas antiguas, de pie en una conferencia sobre ovnis. suena como el comienzo de un chiste, ¿no? Totalmente. Pero es la pregunta que inicia todo nuestro análisis de hoy. ¿Qué hace alguien con ese perfil en un lugar así? O sea, ¿por qué este tema, que parece de ciencia ficción, es tan relevante para la teología? Es que esa imagen, para mí, es la clave de todo. Hoy nos vamos a meter de lleno en el trabajo de Michael Heiser, y para él esa escena no era una contradicción. Era una intersección. Exacto, una intersección. Él argumentaba que el fenómeno ovni es precisamente el lugar donde la cultura moderna debate, sin darse cuenta, sus preguntas más antiguas. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos puso aquí? ¿Es Dios un extraterrestre? Esa es la gran pregunta que él veía flotando. Él veía una conexión directa entre los platillos voladores y lo que la Biblia llama el mundo invisible. Entendido. Entonces, la misión de hoy es seguirle el rastro a una teoría increíblemente compleja. Complejísima. Una que conecta el famoso caso Roswell, programas secretos del gobierno de Estados Unidos, experimentos de control mental y lo que Heiser creía que era una posible decepción espiritual a escala masiva. Es un viaje que va de lo terrenal a lo invisible. Sí, desde conspiraciones muy documentadas hasta posibles batallas en un reino que no podemos ver. Y todo empieza con un evento que la gente cree conocer, pero cuya explicación oficial fue pero tan extraña, que abrió la puerta a todo lo demás. Roswell. Exacto. Empecemos por ahí. Por el momento que para Heiser lo cambió todo. Y fíjate, no fue el incidente de 1947. No, fue mucho después. Fue una conferencia de prensa de la Fuerza Aérea en 1997 por el 50 aniversario. Un reportero le pregunta al coronel a cargo sobre los cuerpos que múltiples testigos juraron haber visto. Ajá. Y la explicación oficial fue: sí, los cuerpos eran maniquís de pruebas de choque. Claro, pero el reportero, muy astuto, había hecho la tarea. Por supuesto. Y le dice, coronel, con todo respeto, el propio informe de la Fuerza Aérea dice que esos maniquís se empezaron a usar a principios de los 50. El incidente de Roswell fue en 1947. Hay una brecha de varios años. La pregunta era simple: ¿cómo es posible? Y aquí es donde la historia se vuelve absurda. Totalmente. La respuesta del coronel fue, y esto es casi una cita directa, que los testigos debieron haber sufrido una compresión del tiempo. ¿Una qué? Una comprensión del tiempo. O sea, que sus cerebros mezclaron recuerdos de los años 50 con un evento de 1947. Una respuesta tan ilógica, tan insultante, que era imposible de creer. Y esa fue la epifanía para Heiser. Ahí se dio cuenta. ¿Claro? Una respuesta tan mala no podía ser un simple error. Es que una mentira tan obvia no estaba diseñada para ocultar extraterrestres. ¿Sino para qué? Estaba diseñada para alimentar el mito de los extraterrestres. Te dan una explicación tan ridícula que la única alternativa que parece razonable es la de los aliens. Es una distracción perfecta. La historia de la nave de otro planeta se convirtió en la cortina de humo ideal. Entonces, la gran pregunta es, si la historia de los extraterrestres es una pantalla, ¿qué estaban escondiendo que era tan terrible que preferían que el mundo creyera en marcianos? Y Heiser apunta a algo mucho más cercano, algo que acababa de terminar, la Segunda Guerra Mundial. Operación Paperclip. Exactamente. La teoría central de Heiser es que Roswell fue, muy probablemente, un accidente de la Operación Paperclip. Este fue el programa secreto, y ahora totalmente documentado, con el que Estados Unidos reclutó a más de 700 científicos nazis después de la guerra. ¿Les limpiaron los expedientes? Se los blanquearon. Ignoraron sus crímenes, todo para quedarse con su tecnología antes que los soviéticos. El ejemplo más famoso es Wernher von Braun, que pasó de los cohetes V-2 de Hitler a ser una figura clave en la NASA. Claro, hay que ponerse en el contexto de 1947, apenas 2 años después de terminar una guerra brutal contra el nazismo. El mundo estaba todavía en shock. ¿Te imaginas el escándalo monumental si el público se hubiera enterado de que científicos nazis, algunos con historiales terribles, estaban trabajando en una base nuclear de Estados Unidos en Nuevo México? Hubiera sido una bomba política. Inmanejable. Los extraterrestres eran en comparación una distracción mucho más sencilla. La distracción perfecta. Y esto conecta con la forma de la nave.
Llevamos décadas con la imagen del platillo volador, El ícono. pero ese término es un malentendido histórico. No describía la forma del objeto. Viene del testigo original, Kenneth Arnold, quien dijo que las naves se movían como un platillo saltando sobre el agua. Ah, describía el movimiento, no la forma. Exacto, era una descripción del movimiento. Ese es un detalle crucial, porque cuando a ese mismo testigo, a Arnold, le pidieron que dibujara lo que vio, no dibujó un platillo. ¿Qué dibujó? Dibujó una nave en forma de delta, como un boomerang. ¿Y quién estaba trabajando obsesivamente en diseños de ala volante o delta al final de la guerra? Los científicos alemanes, los mismos que luego formaron parte de la Operación Paperclip. Las piezas empiezan a encajar de una manera muy terrenal y la verdad muy inquietante. Pero si la nave no era alienígena sino un prototipo nazi estadounidense, eso nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. Si no eran extraterrestres, ¿qué eran los cuerpos? Y aquí es donde la teoría se pone verdaderamente sombría. Es un lugar al que la mente no quiere ir. No, para nada. Heiser plantea que si descartamos a los alienígenas, la única opción que encaja con las descripciones, pequeños, con cabezas grandes, frágiles, es que fueran sujetos de prueba humanos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La barrera moral ya se había roto por completo. Y no era algo que solo pasara en el extranjero. Hay registros de que el propio gobierno de EU usaba a prisioneros en el corredor de la muerte para pruebas médicas, bajo el argumento de que sus vidas ya estaban perdidas. Necesitaban saber los efectos de las fuerzas G, la despresurización, la altitud, en un cuerpo humano vivo. Es horrible. Lo fascinante aquí, en un sentido muy macabro, es la especificidad de la teoría de Heiser. Él sugiere que para simular un perfil no humano en pruebas de gran altitud, podrían haber buscado sujetos con características físicas particulares. ¿Cómo cuáles? Y plantea la terrible posibilidad de que utilizaran niños con enfermedades raras como la progeria. La que causa envejecimiento prematuro. Exacto. Causa calvicie, cabezas desproporcionadamente grandes, un perfil que podría parecer no humano. Es que detenerse a pensar en eso es escalofriante. Usar niños enfermos como conejillos de indias para un programa secreto y luego, cuando hay un accidente, esconder esa atrocidad con una historia sobre seres de otro planeta. Es de una maldad casi inconcebible. Se entiende por qué había que encubrirlo a cualquier costo. Un crimen de esa magnitud justificaría cualquier mentira, por más grande que fuera. Y esto nos mueve de una conspiración tecnológica a una sobre crímenes de lesa humanidad. Pero claro, el fenómeno ovni moderno no solo trata sobre objetos. No, trata sobre experiencias, sobre gente que afirma haber sido abducida. ¿Cómo encaja eso aquí? Aquí la conversación da un salto. Pasamos del metal a la mente. Heiser traza una línea directa entre las narrativas de abducción y otro programa secreto de la CIA. También documentado. Totalmente documentado gracias al Congreso. El programa MK Ultra. El infame programa de control mental. Una de las cosas que descubrieron con MK Ultra es el poder del trauma. Al someter a una persona a un trauma extrema, el cerebro tiene un mecanismo de defensa llamado disociación. Una parte de la mente se separa para protegerse. Exacto. Y esa parte disociada se vuelve, en esencia, programable. Se le pueden implantar falsos recuerdos para ocultar el trauma real. O sea, le hacen recordar algo extraño para que no recuerden la horrible verdad de lo que le hicieron. Precisamente. Y aquí viene el dato clave. A ver. Heiser encontró una superposición. Nombres de personas implicadas en las audiencias de MK Ultra. Espera, ¿estamos diciendo que esos mismos nombres aparecen también en investigaciones sobre abducciones alienígenas? Esa conexión es increíblemente específica. No es una coincidencia vaga. No lo es. Para él, fue una bandera roja enorme. Sugería que, al menos una parte de las experiencias de abducción podría ser una tapadera para experimentos de control mental. La persona recuerda haber estado en una nave espacial con seres de ojos grandes. Porque ese recuerdo es menos traumático y más fácil de descartar como fantasía que el recuerdo de haber estado en un laboratorio subterráneo siendo torturada. Pero no se trata solo del trauma. Se trata del mensaje que los supuestos contactados dicen recibir. Sí, y es un mensaje muy consistente y muy particular. Con raíces filosóficas muy antiguas. Muy antiguas. Heiser lo identifica claramente con el gnosticismo, una corriente que compitió con el cristianismo primitivo. La idea central del gnosticismo es que la salvación no viene de un Dios externo. Viene desde adentro,
de un conocimiento secreto o gnosis, al reconocer que todos tenemos una chispa divina atrapada en nuestro cuerpo. Y en esa visión del mundo, el Dios de la Biblia, el Creador, es en realidad el villano. El malo de la película. Un ser inferior que nos tiene prisioneros. Y la serpiente en el Edén. Es la heroína, la iluminadora, que intenta darnos el conocimiento secreto. Exactamente. Es una inversión total de la narrativa bíblica. Y los mensajes de los contactados siguen este patrón al pie de la letra. Nos dicen que nuestros creadores fueron ellos, los extraterrestres. Que Jesús fue simplemente un mensajero iluminado, uno de ellos, pero no divino en un sentido único. Y que la salvación es una evolución de nuestra conciencia para darnos cuenta de nuestra propia divinidad. Se elimina por completo la idea del pecado y la necesidad de redención. Es fascinante porque no es un mensaje nuevo. Es una de las herejías más antiguas del mundo, solo que ahora los mensajeros no son serpientes, sino seres de las Pléyades. La tecnología cambia, pero la idea de fondo parece ser exactamente la misma. Y para Heiser, la prueba definitiva de que hay algo más que control mental aquí, algo de naturaleza espiritual, es un detalle que se ha documentado cientos de veces. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero es fundamental. En cientos de casos documentados, la experiencia de abducción, que a menudo es recurrente, Y atormenta a la persona durante años. se detiene, de forma abrupta y permanente en el momento en que la víctima, en su desesperación, invoca el nombre de Cristo. Para Heiser, esa era la pistola humeante. Totalmente. Si una confrontación de naturaleza espiritual detiene el fenómeno, entonces el fenómeno tiene un componente espiritual. No se puede detener un rayo tractor alienígena con una oración, pero según estos testimonios, sí se puede detener esta experiencia. Y hay más pistas en los nombres. El famoso caso del contactado suizo Billy Mayer. Ajá. La supuesta alienígena con la que hablaba se llamaba Semjase, un nombre peculiar, Bastante. pero es sorprendentemente similar a Shemiasa, que en el libro de Enoc, un texto judío antiguo, es el nombre de uno de los líderes de los ángeles caídos. Los que descendieron a la Tierra a corromper a la humanidad. La conexión para Heiser es demasiado evidente para ser una casualidad. Ok, esto es mucho. Si la teoría de Heiser sugiere que el núcleo del fenómeno no son extraterrestres, sino una mezcla de conspiraciones humanas y engaño espiritual, ¿qué hacemos con la idea de los alienígenas ancestrales? Ah, la popularísima teoría. La que dice que los textos antiguos, incluida la Biblia, están llenos de descripciones de naves espaciales. Él desmonta esa idea de una forma muy simple, leyendo los textos en su contexto original. Tomemos el ejemplo más famoso, Ezequiel capítulo 1. La visión de la nave con ruedas dentro de ruedas. Exacto. La teoría de los antiguos astronautas dice que es un vehículo tecnológico. Pero Heiser, como experto, explica que Ezequiel no está describiendo tecnología, está describiendo una trono-carroza divina, Usando imágenes de su época. utilizando iconografía del antiguo Cercano Oriente que cualquier persona de su tiempo habría reconocido al instante. O sea, no era un manual de ingeniería, era un mensaje político-religioso para un pueblo derrotado. Precisamente, Ezequiel está exiliado en Babilonia, su pueblo conquistado, su templo destruido. La conclusión lógica para ellos era que el dios de Babilonia, Marduk, era más poderoso que el dios de Israel. Claro. Al describir al dios de Israel en un trono celestial móvil, que incorpora símbolos de poder babilónico, Ezequiel lanza un mensaje teológico potentísimo. No se equivoquen. Nuestro Dios no está atrapado en Jerusalén. Él está en control del universo. Incluso aquí, en el corazón del imperio que nos conquistó. ¿Y qué pasa con Génesis 6? Los hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres y producen a los Nefilim. Los gigantes. Los teóricos de los antiguos astronautas aman ese pasaje. Lo adoran. Y de nuevo, el contexto lo es todo. Es una polémica teológica. En los mitos mesopotámicos, los seres divinos que se mezclaban con humanos, los Apkallu, eran vistos como héroes. Como civilizadores. Sí, trajeron el conocimiento, la metalurgia, la escritura. La Biblia toma esa misma narrativa y le da la vuelta por completo. La invierte. Presenta ese mismo acto no como un avance, sino como una transgresión terrible que corrompió a la humanidad, la llenó de violencia y llevó directamente a la necesidad del diluvio. No son extraterrestres, es una crítica directa a las teologías paganas de sus vecinos. Es una polémica. Y por supuesto está la figura de Zecarías Sitchin.
el pilar de toda esta teoría. Heiser fue bastante directo con él, muy directo. Básicamente señaló que las afirmaciones centrales de Sitchin, que los Anunnaki vinieron de un planeta llamado Nibiru para extraer oro, simplemente no están en las tablillas sumerias que él citaba. No están... En ninguna parte. Heiser, que leía esos textos en su idioma original, desafiaba a cualquiera a encontrar una sola línea que apoyara esa narrativa. Y nadie ha podido. Nadie. Fue, en gran medida, una invención. Bien, hemos cubierto tecnología secreta, crímenes de guerra, control mental, teología antigua. ¿Cómo atamos todos estos cabos? ¿Cuál es la imagen completa al final? Lo que Heiser propone es que el fenómeno ovni no es una sola cosa, sino un rompecabezas, Con muchas piezas. con múltiples piezas que encajan. Hay una capa de avistamientos reales no identificados que podrían ser tecnología experimental. Hay otra capa que es un posible encubrimiento de crímenes humanos atroces, como los de Paperclip. Usando la historia alienígena como tapadera. Hay una tercera capa de operaciones de guerra psicológica y control mental, como MKUltra. Y finalmente, envolviendo todo, hay una capa fundamental de engaño espiritual. Y la gran conclusión, el objetivo final de esta inteligencia siniestra, como él la llamaba, no es simplemente probar que existe vida en otros planetas. No, es algo mucho más ambicioso. Es controlar el lenguaje de la espiritualidad. Es un esfuerzo para redefinir a Dios como un extraterrestre, a Jesús como su mensajero y la salvación, No como una redención moral del pecado. sino como una evolución tecnológica o de conciencia. Se elimina la responsabilidad moral, se elimina el bien y el mal, y se reemplaza con un destino cósmico guiado por hermanos mayores de las estrellas. Es, como él decía, la misma vieja mentira del jardín del Edén. Serán como dioses, pero reempaquetada. Con naves espaciales y trajes plateados para una audiencia del siglo XXI que ya no cree en serpientes parlantes, pero sí cree ciegamente en la tecnología. Un replanteamiento total del fenómeno. Sí, que lo aleja de la ciencia ficción y lo acerca a una batalla por las ideas más fundamentales sobre quiénes somos. Y esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si una inteligencia no humana está realmente interactuando con nosotros, ¿qué pasaría si la mayor de sus decepciones no fuera convencernos de que existen? Sino hacernos creer que vienen de las estrellas lejanas, de Sete Reticuli o de las Pléyades, cuando en realidad provienen de un reino invisible que siempre ha estado aquí, mucho más cerca de lo que jamás hemos imaginado.